Dios les bendiga, queridos hermanos. Buenas tardes a los amigos que nos siguen a través de esta plataforma. Nuestro programa, como lo hemos dicho, se llama Verdades Bíblicas. Y lo decimos así, siempre lo tenemos que decir porque la palabra de Dios tiene que ser viva y eficaz. Se debe de denotar siempre la palabra de Dios. Tenemos los que vivimos en el ambiente espiritual, tenemos que depender de Dios a través de su palabra 100%, nada de meter enseñanzas humanas, ni tradiciones, ni religiones, ni nada hecho por los hombres. Así, queridos hermanos, en esta tarde les agradezco mucho a los amigos que compartan estos videos. En el amor de Dios quiero decirles una cosa. No soy ni el mejor predicador, ni el mejor cristiano, ni el mejor hermano. No, hermanos. Dios reprenda todo ese tipo de cosas. No, lo que yo deseo en el nombre de Cristo Jesús es compartir el mensaje de salvación para aquellos que no lo tienen, queridos hermanos. Nada más. Queremos dar la luz a través de la Escritura, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y poder compartirle a aquellos que desconocen el plan de salvación y la sabiduría de Dios a través de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso es lo que queremos, que la gente, como dice la Escritura, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, es importante que toda gente alrededor del mundo conozca el plan de salvación y conozca la palabra de Dios, para que sea libre de las artimañas del diablo. Y bueno, una vez más le agradezco a Dios y a mi hermana Carmelita, que nos abre muy atentamente esta casa para seguir compartiendo estos temas, estos videos, que repito, compártalos a sus familiares, compártalos con sus amigos en las plataformas, compartan, es necesario. Hay mucha gente que se está perdiendo, que se está yendo al infierno por no conocer el plan de salvación, por no conocer el plan de Cristo. Es más, no valoran el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, hermano, por favor, dele clic, compártanos, por favor, le voy a pedir. Y bueno, yo le doy gracias a mi Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, que nos permite una vez más hacer este video. Y también le doy gracias a mi hermana Carmelita, que me abre las puertas de esta su casa para estos videos que vamos a estar trabajando, ¿verdad? En esta semana, el cual le voy a pedir a mi hermana Carmelita que pase a este lugar para que pues ella nos dé, ella como cristiana, como alumna de las cosas de Dios, ella vaya pues nutriéndose su espiritualidad en base a la Escritura. Y claramente que ella tiene dudas. ¿Y quién es el que puede darle esas respuestas a esas dudas, hermanos? La Escritura. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque así lo dice la segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada de Dios. El mensaje espiritual está aquí. ¿Y para qué me sirve la Escritura? Para enseñar, porque la palabra de Dios me va a enseñar a vivir de acuerdo a Dios. Para corregir, que qué significa, Carmelita, lo que platicábamos, que Dios te va a corregir a través de la palabra de Dios. Es decir, si tú traes una enseñanza religiosa que es contraria a la Escritura, Dios te va a corregir. Te va a decir que eso no es, que lo correcto es lo que Dios te está enseñando a través de la Escritura. Dios te va a corregir, Dios te va a corregir de esas enseñanzas humanas que luego nosotros tenemos en nuestro caminar, en nuestro andar por este mundo. Entonces, ¿para qué me sirve la Escritura? Para redarguir. ¿Qué quiere decir esto, Carmelita? Que el Espíritu Santo te va a corregir a ti, te va a hablar en el oído diciéndote que ese pecado no es bueno para ti. ¿Me explico? Te va a hablar el Espíritu Santo a tus oídos diciéndote, no hagas esto, no hagas aquello, esto no es de Dios, escúchame. Y tú tienes que escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces es importante que le permitas a Dios que te redarguya y que le pidas eso. Y luego sigue la siguiente, para instruir en justicia. ¿Qué significa eso?
pues que Dios te va a instruir, enseñar lo que es justo, lo que es verdadero, lo que le pertenece a Él, porque Él siendo Dios, merece que lo conozcamos a través de su palabra, no a través de otro tipo de libros hechos por los hombres donde hay error. ¿Sí? ¿Me explico? Y luego sigue leyendo la escritura a fin de que todo o el Hijo de Dios sea enteramente perfecto para toda buena obra. Fíjate qué hermoso, Carmelita. Es decir, que si tú te dejas doctrinar por la palabra de Dios, tú vas a tener un camino sano, verdadero y bueno. Claro, Carmelita, vas a tener aflicciones, porque quienes no tenemos aflicciones, inclusive los siervos de Dios, ojalá tenemos un montón de problemas, sí, pero como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No es lo mismo, Carmelita, que tú luches en el mundo contra el diablo y Satanás, a que tú tengas contigo al Dios de la gloria. ¿Sí me explico? Que tú tengas a Dios contigo, ¿verdad? No, pues es la victoria segura, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios, que teniendo a Dios de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Pues nadie, ¿no? Entonces, queridos amigos, pues le doy la bienvenida a mi hermanita Carmelita en esta mañana hermosa, ¿verdad? Y bueno, hoy tenemos un tema, el cual le vamos a titular, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer a Dios de la manera, aparte de las escrituras, de la manera que al conocerlo a través de el proceso espiritual, yo vaya viendo frutos? Esa es la manera como podemos conocer a Dios para que demos frutos. Ese es el título del tema. Y bueno, de esta manera te pregunto a ti, Carmelita, ¿cuál era la pregunta que tú, en base a este título, cuál es la pregunta que tú has visto que también empata al tema, al título de este programa, verdad? Sí. Sí, voz fuerte. Mira, Rafael, yo veo, por ejemplo, a muchas personas, vecinos, amigos, mucha gente conocida, que a pesar de que tienen determinada religión, pues Sube la voz, sube la voz. no se apegan a ella y andan padeciendo muchos problemas. Las muchachas, las mujeres jóvenes, pues que el hombre nada más quiere su cuerpo, no quiere nada con ellas más que obtener su cuerpo y ningún otro compromiso. Pasar el rato. Pasar el rato. Y muchos matrimonios que andan mal, que pelean, que no se quieren. Entonces yo digo, ¿cómo hacerle para que estas personas se acerquen a Dios, lo conozcan? Sí. ¿Cuáles son los pasos para que se acerquen a Él? Sí. Y Él pueda orientarlos, pueda entrar en su vida de ellos, ¿qué deben de hacer? Sí, sí. Mira, una pregunta muy valiosa, Carmelita, muy valiosa. Y eso, bueno, si nosotros buscamos la palabra de Dios, yo primero la voy a buscar, así, en el capítulo número 8, en el Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios así, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, Carmelita, mira, el primer paso, hermanos, es que nosotros nos debemos de interesar nosotros por Cristo Jesús, por su palabra, por su enseñanza, para que después de que conozcamos su palabra, seamos libres de que de todo lo que dices tú, Carmelita, de ese tipo de enseñanzas falsas que no son honestas, que no son sinceras delante de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Eso es una cosa bien importante. De acuerdo, Rafael. ¿Por qué? Porque mira, deja ir más profundo, hermanos, en la fe, amigos. ¿Por qué, Carmelita? Porque mira, el hombre llega a ser falso, hipócrita, mentiroso. Sí, sí lo es. No nos engañemos, Carmelita, sí lo es. Entonces, nosotros debemos de tener un enfoque bien situado antes de entrar al proceso espiritual. Inclusive hay gente que a mí me ha dicho, no señor, yo soy ateo. Ah, caramba, pues te respeto. Después vamos a hacer otro video que significa de acuerdo al ateísmo. Pero bueno, eso es más adelante. Y ha habido gente, Carmelita, que me ha dicho a mí, no, yo creo en la Santa Muerte, yo no creo en Dios. Ah, bueno, pues está bien. Si a decisión tuya tú deseas eso, por ignorante, ok, está bien, tú tienes el libre albedrío.
Pero Carmelita, de acuerdo a tu pregunta, la palabra de Dios dice allí en Juan 8, 30, 31 y 32, que si nosotros buscamos su palabra del Señor Jesucristo, la enseñanza de Él, ¿verdad? Nos va a hacer libre de qué, pues de todo ese tipo de pecados, de enseñanzas antibíblicas, ¿verdad? Y vamos a entablar una relación correcta delante de Dios, si obedecemos a Dios y lo seguimos al pie de la letra. ¿Sí me explico? Porque aquí no hay de dos aguas. Es decir, el Señor Jesús dice, o frío o caliente, porque a los tibios Él los vomita. No podemos servir a dos amos, con uno que vamos a quedar mal. ¿Me explico? Entonces, el Señor quiere toda tu integridad. Dios quiere toda tu fidelidad por quererlo así. ¿No, Carmelita? Es decir, si tú, digamos, vas a entablar una relación de noviazgo, ¿qué le pedirías a tu novio? Que fuera que antes de establecer el noviazgo, ¿qué le pedirías a él que como requisito? Uno, pues que nos tengamos confianza. Confianza, muy bien. Dos, respeto. Respeto, muy bien, muy bien. El tres, ¿qué más? Respeto, consideración al uno al otro. Consideración, bueno, pues entra también dentro de la confianza y del respeto. Pero hay otra cosa que yo le puedo agregar, Carmelita, honestidad. Honestidad. Porque si no somos honestos sí. Y nada más nos ponemos una careta, ¿no? Sí, tratando de quedar bien con el otro para lograr mi cometido, ¿verdad? Eso no va a servir, esa relación se va a perder. Tarde que temprano la verdad va a salir a flote. Es decir, si yo me le presento a aquella mujer y le presento todo lo bonito de mí, ay, pues se va a quedar de a seis. Pero si le oculto lo malo que soy, al ratito va a salir y aquello, ¡pum!, va a hacer que explote la relación. Entonces, por eso digo, Carmelita, que es la honestidad un factor importante para que toda relación termine correctamente positiva, correctamente bien. Lo mismo sucede con Dios, Carmelita. Dios quiere que nosotros seamos fieles. Por eso la escritura, el mandamiento divino, el primer mandamiento dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Es decir, primero está Dios y después todo lo demás. Pero tú, Carmelita, al amar a Dios, debes claramente de conocer su palabra y hacer su voluntad. Y si Dios te capacita como hija de Dios, pues tú vas a dar fruto. ¿Sí me explico? Sí. Tú vas a ser una hija de Dios perfecta, preparada en el amor, en la comprensión, en la misericordia, para dar fruto de quien eres hija y de este testimonio de que verdaderamente eres hija de Dios, ¿sí? Pero vámonos a otra cita. Esta se encuentra en Juan 14:6, ¿verdad? Juan 14:6, a ver si ya lo tienes, dale en voz fuerte lectura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Y fíjate lo que dice también el 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, aquí quiero dejar bien claro, en base a la pregunta que me haces, Carmelita, porque el Señor Jesucristo, Él mismo está diciendo a la gente, a la humanidad confusa, a la humanidad que no tiene ningún conocimiento de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo está diciendo, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie va a Dios sino a través de Él. Es decir, Jesucristo es el único camino de salvación autorizado por Dios. Ahora quiero simplificar. Dice Jesús, yo soy el camino. Aquel camino que debes de seguir tú, ¿me explico? Debes de seguir el caminar de Cristo, su andar, su enseñanza, vamos, para que tú sigas haciendo lo que el Señor te da en enseñanza y para que pongas por práctica y como ejemplo a los demás, ¿me explico? Dice el Señor, yo soy la verdad, la Escritura,
Y la escritura es perfecta. Y la escritura te da consejos perfectos para que, ¿qué? Para que tú seas perfecta, para que tú seas buena cristiana, una digna seguidora de Jesús. ¿Sí me explico? Y luego dice enseguidita, yo soy la vida, porque Jesucristo venció a la muerte en la cruz. Y porque Él tiene la vida en sus manos, y si nosotros somos obedientes a Cristo, Él nos va a dar la vida, y la vida en abundancia, como dice la Escritura, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en Juan, en el capítulo 10, versículo 10, Él hace referencia a este punto doctrinal. Dice, el diablo, vino para hurtar, matar y destruir, mas yo, dice Jesús, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. En abundancia. Entonces, aquí tenemos los elementos, Carmelita, hermosos que necesitamos para tener una vida eterna. ¿Por qué? Porque si creemos en Cristo vamos a tener vida eterna. Pero no nomás, queridos amigos, hermanos en la fe, no nomás es creer en Cristo, sino hacer su voluntad. Ese es el meollo del asunto, Carmelita. Hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vas a hacer la voluntad de Dios? Primero tienes que conocer su palabra para poder después practicarla, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta que me hiciste, ¿cómo la gente común puede acercarse a Dios y empezar a dar frutos, ¿verdad? De obediencia, que les vaya bien, que Dios les bendiga y todo eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, depende de dos enfoques, Carmelita. Dos enfoques, el enfoque humano, digámoslo así, y el enfoque espiritual. Vamos a tocar dos puntos diferentes, ¿no? El enfoque humano y el enfoque espiritual. Esos dos enfoques necesitamos situarlos, analizarlos y ponerlos por obra, practicarlos. ¿Sí me explico? Esa es una parte bien importante en base a las dos citas bíblicas que dimos. Entonces, el enfoque del hombre, ¿verdad? Tú como mujer, el primer paso, Carmelita, es que tú te conozcas a ti misma, que te conozcas tú como ser humano. Es decir, que sepas tú quién eres, qué pensamientos tienes, qué educación tienes, qué propósitos en la vida tienes, hacia dónde vas. Entonces es importante que el primer enfoque, el primer paso es que te conozcas a ti misma. ¿Me explico? Esa es una parte bien importante que tú llegues a situar en tu mente, que te conozcas a ti misma. El siguiente paso es que te ames a ti misma. ¿Por qué lo digo así? Porque, señores, la gran mayoría de la gente, Carmelita, se daña a sí mismo, con falta de perdón, Carmelita, que ya lo hemos estudiado. Nos herimos a nosotros mismos estamos dañando nuestros propios sentimientos, nuestra propia personalidad, nosotros autodestruyéndonos. Es la verdad, nosotros no nos estamos queriendo a sí mismos. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Aquellas personas, que Dios los bendiga, pero que les dé sabiduría a Dios. En la cajetilla de cigarros, ¿verdad? ¿Qué dice la cajetilla de cigarros? Este producto es nocivo para la salud. ¿Produce qué? Cáncer. Produce cáncer, mas sin embargo, la mayoría de gente sigue siendo cliente del diablo, porque se está autodestruyendo, está comprando una enfermedad mortal, está comprando veneno para que se maten. A ver, háyale. ¿Qué es lo que está pasando? No se están queriendo a sí mismos, se están psicológicamente, en el inconsciente, subconsciente, se están autodestruyendo. Y el diablo es lo que quiere, ¿no? ¿De acuerdo? En este punto del cigarro es un punto que muy clarito lo podemos ver. Entonces, el siguiente paso, Carmelita, es que tú te quieras. Que te quieras a ti misma, que le des a tu mente, a tu cuerpo, cosas positivas, alegría, gozo, ¿no? Que hagas deporte, que veas la televisión, programas sanos, que te salgas a correr, que tengas amistades que valgan la pena, ¿no? Y que tengas
en tu vida diaria una alimentación correcta y que finalmente tú te quieras. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que el cuerpo nuestro es el templo del Espíritu. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cuidar nuestro cuerpo, ¿me explico? Entonces, ese es el segundo punto, queridos hermanos, amigos. Tenemos que querernos a sí mismos, ¿no? Para poder dar el paso importante que me decías tú. ¿Y cuál es el otro tercer paso en este enfoque humano? Tomar el control. Si tú misma estás viendo, ¿verdad? Que ya te estás conociendo a ti misma, que te estás queriendo a ti misma, entonces el siguiente paso es: toma el control de tu vida. ¿Me explico? Toma tú el timón de tu vida. ¿Para qué? Para conducirlo por el camino correcto. ¿Me explico? De la manera positiva. No siendo masoquista como muchas gentes les gusta, muchas mujeres que les gusta que el esposo les pegue, que les pongan el cuerno. Qué tristeza me va, lo que decías tú, me da tristeza ver a mucha gente que está sufriendo porque ellos mismos lo quieren. Peor todavía, no porque las circunstancias del mundo, no, sino que la misma gente lo quiere, les gusta sufrir. ¿Ves? Sí, un día me topé así con una señora que quise defender, Carmelita, y yo le dije al varón aquel, le dije: oye, hombre, ya no la maltrates, déjala, ella es tu esposa, mira. ¿Y qué crees que me dijo la señora? Oiga, ¿usted qué se mete? Él es mi esposo y puede hacer conmigo lo que quiera, ven nomás. No, para mí fue una gran tristeza eso, porque ¿cómo puede soportar la mujer el engaño y los golpes? ¿Qué está pasando con esa mujer? Pues no, le falta autoestima, no se quiere. Definitivamente. Imagínate qué terrible. Sí. Entonces, esos son, queridos hermanos, los tres pasos, el enfoque humano, para que tú puedas llegar ¿a qué? Al éxito. Primeramente, que te conozcas a ti mismo. Segundo, que tú te ames a ti mismo. Ámate, chiquéate. Abrázate si es posible, como te quiero, condenadote. Abrázate tú mismo, agasájate. ¿Verdad? Eso es bien hermoso. Y el siguiente paso es: toma el control de las circunstancias. Conduce tu vida hacia lo mejor, hacia el éxito, hacia lo correcto, hacia aquello que te da satisfacciones positivas, Carmelita. Y no a tener una mente negra, contaminada, llena de malicia, de destrucción y muerte. No, toma el control para una vida diferente, me explico. Y después de cumplir estos tres propósitos, va a llegar como resultado el éxito. Gloria a Dios, qué bonito es eso, ¿no? Y ahora, en el enfoque espiritual, Carmelita, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Paso 1, conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Nosotros no podemos hablar de un Dios que desconocemos, Carmelita. ¿Me explico? Yo tengo que ir a la palabra para conocer a Dios, conocer lo que piensa, qué quiere, qué desea. Y eso es lo que yo le tengo que leer para hacer la voluntad de Él. ¿Qué, Carmelita, qué no le gusta? Por decirlo así, a Él no le gusta la mentira, a Él no le gustan las borracheras, no le gustan las orgías. A Dios no le gusta que el hombre se tatúe, porque la mayoría de jóvenes están cayendo en eso, en el libertinaje, y para allá vamos. Entonces, a Dios no le gusta tampoco las mujeres que usan escotes, ajustados y minifalditas. Sí, luego a la sensualidad para hacer caer a los varones. A Dios no le gusta eso. Es importante entonces que nosotros veamos las escrituras para que Dios nos eduque, Carmelita, nos eduque a vivir ¿qué? De la manera correcta, como a Él le agrada. ¿Me explico? Por eso necesitamos conocer a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿De qué? Pues de falsas doctrinas y enseñanzas diabólicas.
Así de sencillo. Entonces, primer paso, necesitamos conocer a Dios. ¿Sí? El siguiente paso, conoce su amor. Debes de conocer el amor de Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo dice, hermano Rafa? Porque, por decir, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a Cristo Jesús, Carmelita, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces allí está el amor de Dios para ustedes. Un amor genuino, no hipócrita ni mentiroso, ¿me explico? Un amor limpio, total, completo, fiel. Ese es el amor de Dios, auténtico. Y ese es el amor que nosotros debemos de cuidar, de conocer. ¿Por qué? Porque si usted, querido hermano, querido amigo, nos consideramos nosotros pecadores, tenemos que buscar el arrepentimiento genuino para que el Señor nos dé su amor y podamos estar dentro de su pueblo. ¿Me explico? Dentro de su circunferencia, dentro de su protección. Entonces, tenemos que arrepentirnos y reconocer, como decía hoy en la mañana en la clínica que visité, tenemos que reconocer que la vida que llevábamos en pecado no era buena. ¿Sí me explico? Porque eso les decía a los muchachos. ¿Tu vida de alcoholismo y drogadicción te dieron satisfacciones? No, pues no, Saitán. ¿Hicieron feliz a tu familia? No, Saitán. Y la pregunta es, ¿por qué sigues allí? ¿No? Muy buena pregunta. ¿Qué respondieron? No, pues se callaron. Y eso los debe de enseñar a ellos ¿a qué? A analizar su conducta y salir de allí. Es por eso que nosotros, Carmelita, igual tenemos que analizar nuestra conducta y analizar que el pecado que nos va a traer muerte, nos va a traer tristeza, desolación, fracaso, sufrimientos. ¿Me explico? Pero necesitamos entenderlo para salir de allí, ¿no? Y si Dios nos está brindando su amor, tomémosle, acerquémonos a Dios, dejando el pecado atrás y obedeciendo a Dios a través de su palabra. Pero ¿sabe qué? Para no volver jamás, ¿me explico? Sino ir hacia adelante. Entonces tenemos que valorar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros, mire, esto es bien importante y bien profundo, Carmelita. Si nosotros, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Si nosotros merecíamos el infierno, Carmelita, Dios nos ama tanto que nos está dando una oportunidad de salvación. ¿Me explico? Ese es el amor de Dios para nosotros. Por eso tenemos que hacerle caso a Dios, que nos da una vida abundante. ¿Me explico? Y valorar su gran amor. Pero tenemos que valorarlo y entender que el pecado nos va a traer consecuencias fatales, destructivas. Bueno, el infierno, hombre, punto. Entonces tenemos que valorar el amor de Dios. Y el tercer paso, confía en Dios. Tenemos, Carmelita, que aprender a confiar en Dios. Y aquí voy a tocar esa cita bíblica que se encuentra en Hebreos 11:1, que dice la Escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y claramente te tengo que decir que la fe situada en Cristo te va a traer bendición. ¿Me explico? Te va a traer milagros, pues. La fe situada en Dios. ¿Me explico? Sí. Otro día vamos a entablar otro tema, otro video, conforme a la fe, a profundidad. ¿Por qué, Carmelita? No, hombre, esto está bien profundo. Porque mucha gente tiene mucha fe dentro de, pues, la idolatría. Mucha fe, dice, a la Santa Muerte. Mucha fe hacia la brujería, hacia el diablo. O sea, la fe, la confianza, la tienen que torcida, la tienen equivocada. Y lo que se llama fe es únicamente confianza en Dios. Eso es la fe.
Por eso la escritura dice allí en Hebreos, pues, 11, en el 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, Carmelita, la fe opera nada más en Dios, para Dios, la confianza en Dios. ¿Me explico? Porque si tú me dices, yo tengo fe en la idolatría, en las imágenes, eso no es fe, eso no es confianza. Ya te desviaste del camino correcto. Y eso te va a traer a ti maldición y muerte, error y fracaso. ¿Me explico? Sí. Entonces es importante que aprendamos, señores, no de mí, de la palabra. Porque mucha gente, Carmelita, ha de estar pensando, ¿yo por qué le tengo que creer a este pastor? No me crea a mí. Por eso ya lo dijimos. Mire cómo se llama el canal. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Nuestro programa, Verdades Bíblicas. Es decir, Dios te va a hablar a través de su palabra. Yo no tengo otro libro. Entonces, el regalo, como lo tengo aquí en esta portada, el regalo de Dios es eso, la vida eterna, la manera correcta de vivir delante de Dios bajo su enseñanza y doctrina. ¿Me explico? La palabra de Dios debe servirte a ti para vivir bien y que estés en sujeción. Eso sí, sujeta a Dios en toda la extensión de la palabra, ¿sí? Entonces, confiar en Dios es depositar 100% la confianza en Dios para que Dios después que actúe y te bendiga. ¿Me explico? Por eso mucha gente, Carmelita, si tú me preguntas, oiga, ¿por qué mucha gente dice, ay Dios, ¿por qué no me escucha? ¿Y por qué no me escucha? Porque usted no camina en los caminos correctos, en los caminos dados por Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, y usted anda en camino equivocado, anda por allá en la oscuridad. Sí. Sí, Carmen. Sí, adorando idolatría, que San Benito, que San esto, que San otro. Por favor, ya dejemos la ignorancia atrás. Busquemos la palabra de Dios para ser libres. Entonces, Dios no va a bendecir la maldad, Carmelita. Dios no va a bendecir los caminos equivocados. Dios va a bendecir a aquellos que están bajo su cobertura.